6:34 de la mañana, nuestra primera entrevista de la semana es con Luis Augusto Romero vía Zoom, miembro de la Comisión Preliminar Electoral de la Asamblea Nacional, secretario general nacional de Avanzada Progresista, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Luis Augusto, siempre es un gusto por acá tenerte. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por la invitación. Buenos días a toda tu audiencia. Luis Augusto, en primer lugar, quisiera tu análisis, tu lectura, en medio de tantas que uno ha podido conocer con respecto a los recientes anuncios sobre el Consejo Nacional Electoral, la perspectiva que se abre tras la renuncia de algunos de sus rectores, porque estamos en proximidad no solo de la primaria de un sector de la oposición, sino de las propias elecciones presidenciales y después las de parlamento, gobernaciones y alcaldías. Bueno, Eduardo, habría que registrar en primer lugar un hecho objetivo y es que el organismo estaba colapsado por la vía de los hechos. El directorio tenía muchísimo tiempo que no se reunía, algunos de los rectores no asistían, otros sí. Y bajo esa circunstancia, un organismo colegiado como ese, me refiero al directorio del CNE, pues estaba prácticamente desmantelado. Ahora bien, ese es un CNE que apenas fue designado hace un año, un par de años, mucho menos, y creo que el gobierno cometió un error al haber designado allí a personas que no garantizaban un pleno funcionamiento de la institución, porque en definitiva ese CNE, rubricado por una mayoría de la Asamblea Nacional y que tuvo un desempeño aceptable, a mi juicio óptimo, en el último proceso electoral, había logrado un nivel de reconocimiento, y pudiéramos llamarlo así, de legitimidad de desempeño en la comunidad internacional e incluso frente al país, o mejor dicho, al revés, frente al país e incluso frente a la comunidad internacional. Pero bueno, como te dije, había una circunstancia, un hecho presente, la institucionalidad del CNE estaba severamente averiada y le corresponde a la Asamblea Nacional actuar en función de solventar ese problema. Para decirlo en cristiano, había que resolver y nombrar un nuevo CNE. Eso es parte de las atribuciones de la Asamblea Nacional. La semana pasada instalamos la comisión preliminar que está conformada por 11 parlamentarios. Debo decir que esta comisión preliminar es en un 80% la misma que la anterior, salvo dos modificaciones de dos parlamentarios del partido de gobierno que salieron, que fueron sustituidos por otros dos diputados del PSUV. El resto, es decir, 9 de 11 parlamentarios, estamos repitiendo en esta comisión preliminar. A partir de hoy, Eduardo, se abre el proceso de postulaciones para que se configure lo que se denomina la comisión, el comité de postulación. Nosotros integramos, como ya dije, la comisión preliminar, 11 parlamentarios. Vamos a abrir un espacio para postulaciones, para recibir los expedientes de manera tal de incorporar a esta comisión preliminar 10 figuras de la sociedad civil, de manera tal que se termine de conformar en lo que se llama el comité de postulaciones. Y le va a corresponder a ese comité de postulaciones abrir un proceso de recepción de credenciales, de requisitos, de recaudos para todos aquellos venezolanos que tengan interés en formar parte del nuevo Consejo Nacional Electoral. Como te dije, esto es un proceso que es atinente a las funciones de la Asamblea Nacional y nos corresponde como parlamentarios, más allá de la circunstancia política, dar respuesta a una coyuntura que requiere atención, porque pues como tú bien has dicho, hay que atender eventos electorales que están en el horizonte con mucha proximidad, el evento presidencial el año próximo y luego las elecciones tanto de gobernadores, alcaldes, concejales, legisladores regionales e incluso el nuevo parlamento en el año 25. Fíjate, en medio de esta coyuntura, ¿cómo está el diálogo?
¿Qué puede propulsarse en la salud que necesita el país? No solamente en la convivencia, sino en el debate, en las definiciones, en las decisiones que en un escenario electoral hay que tomar. Desde el punto de vista incluso positivo, optimista, ¿qué espacios pudieran abrirse a raíz de este nuevo proceso que tú acabas de describir y que hoy define el inicio de las postulaciones en temas como el llamado diálogo? Porque aquel diálogo que tuvo su episodio más reciente en México, desde el punto de vista formal y visible, como que todavía no se ha reactivado. Bueno, sobre México, nosotros, cuando hablo de nosotros, me refiero a mi partido Avanzada Progresista, y así lo creo yo personalmente. México ha cumplido un ciclo, debe cerrar su ciclo con hechos concretos, con la concreción de lo que allí se haya discutido. Y soy de los que piensa que están dadas las condiciones para que se dé un nuevo diálogo en Venezuela, que puedan confluir allí todos los factores de la oposición, todos los factores de la oposición, tanto la plataforma unitaria como la Alianza Democrática, incluso otros factores que han emergido a propósito de la pasada elección del 21 de noviembre y que tuvieron buen apoyo en votos por parte de la gente. Yo creo que es importante que ese diálogo se dé. Ya por la vía de los hechos está ocurriendo, Eduardo. ¿A alguien le escuché alguna vez decir que en Venezuela existimos alrededor de 2.000, 2.500 políticos, que nos conocemos todos, políticos de oficio, quiero decir, que nos dedicamos cotidianamente a la política? Y la mayoría nos conocemos, Eduardo, incluso algunos hemos tenido militancias comunes anteriores. Y ese diálogo informal sigue existiendo. De hecho, yo te puedo decir que ya el gobierno se ha venido reuniendo con algunos factores de la plataforma unitaria. La semana pasada tuvieron una reunión. Esto es totalmente, digamos, off the record, no off the record. Es una información extraoficial, es el término adecuado. Disculpa la digresión, no soy periodista y no manejo muy bien esos términos. Pero a mí me parece muy bien, no lo hago desde una perspectiva crítica, me parece muy bien que el gobierno se reúna con los factores de la plataforma unitaria, que se reúna con todos los factores de la oposición, porque tenemos que designar un CNE, un árbitro confiable, creíble, que tenga las herramientas para poder adelantar los procesos electorales que están por cumplirse. De manera que en la política, si se cierra la puerta, hay que abrir una ventana. Y yo, tal como tú lo dices, estoy apuesto, pues, ¿no? Porque se mantengan los canales de diálogo y ojalá, Eduardo, que próximamente podamos tener un diálogo también, pero en la oposición, porque parece mentira, pero se da la paradoja de que la oposición, todas las oposiciones o los factores de la oposición, y fíjate que lo digo en primera persona del singular, nosotros en la oposición nos cuesta más reunirnos entre nosotros que con el gobierno, y eso hay que resolverlo. Ese es más allá de las diferencias, es importante que tengamos un espacio para conciliar posiciones, para ponernos de acuerdo en lo que tengamos que ponernos de acuerdo. Esa es una señal de madurez y compromiso con el país que la gente está esperando que se dé desde el seno de la oposición. En medio de este panorama que describes, y vamos a recordarle a quienes nos siguen por radio y televisión, que escuchamos y vemos a Luis Augusto Romero, miembro de la Comisión Preliminar Electoral de la Asamblea Nacional, secretario general nacional de Avanzada Progresista, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Mira, sin adelantarnos, pero bueno, mirando el horizonte, tal como están las cosas, con los niveles de rechazo que pueda tener o de aceptación Nicolás Maduro como gobernante, vamos a decirlo así, el chavismo como alternativa electoral. Cuando uno se asoma a la oposición, hay quienes dicen que es una condición indispensable lograr la unidad. ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees que en un escenario electoral contra Nicolás Maduro, hasta ahora, el candidato que se sepa de parte del PSV y todas las fuerzas que lo apoyan, ¿tú crees que se le podría ganar aunque no se vaya con un candidato único? Bueno, ya ha ocurrido en otras oportunidades, me voy a referir a la más reciente.
En el año 2021, en las elecciones regionales y municipales del año 2021, antes de ese proceso electoral, que si no me equivoco fue en noviembre del año 21, es más, fue el 21 de noviembre del año 21, 21-11 del 21. Antes de ese proceso electoral, Eduardo, estimados amigos que nos están escuchando, la oposición era gobierno municipal en 27 alcaldías, en todo el país. Y luego del proceso electoral del año 21, la oposición pasó a ser gobierno en 128 alcaldías en todo el país. Y en la mayoría de ellas no fuimos unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que indudablemente ha habido un aprendizaje por parte de la ciudadanía en el momento de ejercer su voto. Es decir, aquello que los politólogos, estudiosos del comportamiento electoral llaman la economía del voto. La gente aprendió a reconocer los liderazgos locales, en este caso municipales, y premió con los dirigentes que tenían anclajes sociales, trabajo social, reconocimiento en su localidad, los premió con el voto. Yo creo que vamos a un escenario en donde la unidad total de la oposición no va a resultar fácil, no soy muy optimista al respecto, debo decirlo con toda franqueza. Yo creo que la mejor política es decirle la verdad a la gente. Yo creo que la oposición en su conjunto esté en condiciones de llevar un candidato único, pero sí creo que va a haber candidatos unitarios, que no es lo mismo, candidatos unitarios que van a terminar siendo un polo de atracción por parte de la mayoría de los votantes. Es decir, la gente va a escuchar, la gente va a ver, la gente va a recordar, sobre todo eso, va a recordar cómo ha sido el desempeño del liderazgo político y va a ser el ciudadano en última instancia, Eduardo, el que determine hacia dónde va la mayoría de los votos. Y esto se debe, entre otras cosas, porque lamentablemente hay sectores de la oposición que no reconocen a otros factores que hemos venido trabajando desde siempre en la ruta electoral, a otros factores que hemos sacado votos legítimos por demás en los diferentes procesos electorales que ha habido en Venezuela en los últimos 10 años. Y pues esa falta de reconocimiento imposibilita que se lleguen a acuerdos como los que te mencioné hace un rato, que permita sentarnos en una mesa a explorar opciones conjuntas. Yo te voy a narrar un episodio muy breve porque sé que estamos escasos de tiempo. Para el año 21 de nuestra parte y de otros factores de la oposición, de nuestra parte hubo una propuesta para ponernos de acuerdo con las gobernaciones del corredor Rapidito electoral. Porque estamos pasados de verdad. Rapidito. Sí, muy breve. Y propusimos que nos pusiéramos de acuerdo en las gobernaciones del corredor electoral, en Aragua, en el Táchira, en Lara, que buscásemos los candidatos que estaban allí punteando en las encuestas para ponernos de acuerdo. Bueno, esto fue imposible. Hubo factores de la oposición que prefirieron apostar a la dispersión del voto y ahí está el resultado. Yo creo que la ciudadanía ha aprendido y estoy seguro que va a ser mucho más responsable, mucho más consciente, mucho más, digamos, ciudadana en el ejercicio de sus derechos a la hora de votar en las próximas elecciones. Bueno, Luis Augusto, muy agradecido. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Que tenga buenos días. Luis Augusto Romero, miembro de la Comisión Preliminar Electoral de la Asamblea Nacional, secretario general nacional de Avanzada Progresista, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, nos recordaba que hoy comienza el proceso de postulaciones. Volveremos.